Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Lorenzo Preve, profesor del IAE, y estamos haciendo este Facebook Live de este tema que hemos dado en llamar, o es una pregunta en realidad, si es el fin del management. Claro, suena medio raro, ¿no? Que en una escuela de management nos preguntamos si este es el fin del management. Yo más bien diría que me preguntaría si es el fin del management tal como lo conocemos. Piénsenlo. Todos estamos hablando todo el tiempo de que hay un montón de cambios, de que el mundo cambia, de que las impresoras 3D, que la inteligencia artificial, que los robots van a tomar nuestro trabajo y todo ese tipo de cosas. Parece como que el mundo está cambiando rapidísimo. Antes Europa era donde estaba toda la gente, ahora la gente, que en Europa hay cada vez menos gente, la gente está en África. No tenemos muy claro cómo es la cultura en muchos de los países donde está toda la gente. Para 2050 prácticamente la totalidad de los 20 países más poblados del mundo van a ser países donde la cultura o el cambio cultural que hay ahí es totalmente distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados. Así que bueno, parecería como que el mundo está cambiando a una velocidad que incluso se va acelerando. Y la pregunta que yo me hago es, ¿el management está cambiando a la misma velocidad? ¿O tenemos el mismo management que teníamos hace 30 o 40 años? Una pregunta que me parece que es interesante formularnos. La verdad es que lo que a mí me parece es que el management está cambiando más despacio de lo que está cambiando el mundo, o por lo menos el management como lo conocemos. Hay alguna evidencia empírica que nos podría ayudar a entender, digamos, que esto es verdad. Hay un estudio que hizo un profesor Rai Wang para Constellation, se llama Constellation Research, y encontró que entre el año 2000 y el 2014, que hay 15 años ahí, el 52% de las empresas que están en el S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes, más lindas, más venerables, etcétera, del mundo, desapareció. O sea, más de la mitad de las empresas que estaban en el S&P 500 desaparecieron en 15 años. Es como llamativo, o sea, algo está pasando. El mismo estudio dice que en los próximos 10 años el 40% de las empresas que están en el índice van a desaparecer. O sea que parecería que hay algo que está pasando ahí que es interesante. Entonces, esto me llevó a empezar a pensar un poco en qué está pasando con el management y qué está pasando sobre todo con la manera en la que estamos gestionando nuestros negocios. Perdón, me olvidé una cosa muy importante. Si tienen preguntas, las escriben y me las van a ir alcanzando y las podemos ir charlando para que esto sea un diálogo interactivo. Bueno, entonces, algunas cosas interesantes respecto de todo este mundo que cambia y nuestro management. Fíjense, la primera es, permanentemente estamos pensando en términos de futuro, sabemos que el futuro es incierto, sin embargo, todo lo que es nuestra planificación no refleja ninguna incertidumbre. Cuando hacemos nuestros presupuestos hablan de números, vamos a vender 100 unidades. Cuando lo que sabemos es que cualquier número futuro, en realidad, no es un número, sino que es una distribución de probabilidades. ¿Cuántas unidades vas a vender el año que viene? Algo entre 120 y 80, o vas a vender algo entre 0 y 1000, dependiendo de cuánta incertidumbre hay, es qué tan dispersa es la distribución de probabilidades de las ventas o de la inflación o de la tasa de interés o del precio del dólar a fin de año. Cualquier número futuro es una distribución de probabilidades. En el momento que nosotros decidimos poner un número, lo que estamos poniendo es lo que en estadística se llama un momento de una distribución. Ponemos el valor más probable, ponemos el valor que para nuestra subjetividad es el más probable, ponemos el valor esperado, que es la media. Vamos a elegir un momento de la distribución y tiramos todo el resto. Ahora, si el mundo es muy incierto, lo que estamos tirando es un montón de información. Si el mundo es bastante cierto, la información que se tira es relativamente poca. O sea que ahí tenemos un primer tema de la forma tradicional de hacer management que me parece que tenemos que empezar a repensar, y es cómo manejamos nuestra planificación con la incertidumbre. Ese es un primer tema que me parece que vale la pena pensar. Hay modelos de simulación de Monte Carlo que muchos de ustedes ya conocen y probablemente pocos de ustedes usen. Vale la pena repensar si no tenemos que empezar a usar modelos de simulación de Monte Carlo. Para los que no lo saben, rapidísimamente, un modelo de simulación de Monte Carlo es un modelo que permite que en nuestra planilla de cálculos, en lugar de poner un número, pongamos la distribución de probabilidades de ese número. Simplemente eso.
Bueno, otro tema que me gustaría repensar relacionado con la planificación es el tema de la presupuestación. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas porque no están en el presupuesto? ¿Cuántas veces el presupuesto se convierte en el emperador de una compañía? Yo entiendo que hay que planificar, entiendo que hay que presupuestar, pero después cuando tenemos que esto no se puede hacer porque no lo tenemos presupuestado, o para hacer algo que no está en el presupuesto tardamos semanas hasta que logramos encontrar los permisos y las firmas correspondientes, piensen que en un mundo cambiante las oportunidades aparecen de la noche a la mañana, y la empresa que no está en condiciones de romper su presupuesto o innovar y hacer algo que no estaba presupuestado, corren con desventaja. Así que me parece que otra de las cosas tradicionales del management, que es la planificación de largo plazo y que la enseñamos muchas veces en la escuela de negocios, ¿no? Me parece que la tenemos que revisar. Atado a esto, me gustaría hablar de otro tema y es qué tanto lugar hay para un fracaso en una organización. En las organizaciones se premia el éxito y se castiga el fracaso. Y la realidad es que el castigo al fracaso es bastante interesante porque, claro, si yo castigo el fracaso, ¿cuál va a ser la acción de mis ejecutivos? No fracasar. Y para no fracasar, ¿cuál es la mejor manera de no fracasar? Básicamente no innovar demasiado, hagamos cosas que sabemos que van a funcionar. Ahora, la innovación está generalmente hecha de cosas que no sabemos si va a funcionar. Entonces, en una organización que el fracaso es mala palabra, probablemente un mundo cambiante, digamos, la organización donde no se innova es complicada en un mundo cambiante y el temor o el castigo al fracaso es algo que va a golpear bastante a ese tipo de organización. Por lo tanto, me parece que repensar la capacidad que tenemos de convivir con el fracaso es interesante. Hay empresas de la llamada nueva economía donde el fracaso no es mala palabra, del fracaso se aprende. Vale la redundancia, googleen fracasos de Google o proyectos fracasados de Google, van a ver la cantidad de proyectos que Google discontinuó. Y esos proyectos discontinuados, todos son proyectos que en algún momento fueron súper interesantes y súper famosos, no sé, el Google Glass es un ejemplo, Picasa es otro, el Google Reader es otro, pero de todos esos procesos quedaron aprendizajes, y esos aprendizajes es lo que nos tiene que quedar de cada uno de estos fracasos, entre comillas. Bueno, esa es otra de las cosas que me parece que tenemos que repensar. Después hay una cuestión interesante respecto del talento. En la organización tradicional, el talento es el que está en la empresa, y las empresas tienen todos programas de recursos humanos y programas de captación de talento y de retención de talento, y eso es todo funciona todo bastante bien. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tan preparados estamos para captar ideas de gente que está fuera de la organización? Cuando vemos empresas con unos firewalls terribles y que por protección de datos y que les cuesta mucho compartir su información, es muy difícil que una empresa que se basa en lo que puede generar su talento interno pueda competir con empresas que logran que el talento que genera sus proyectos sea un talento que viene de afuera. Dicho de otra manera, hay empresas que usan el talento desperdigado por el mundo para su propio beneficio, ya sea pagándolo o no pagándolo, porque todos nosotros somos los que construimos Wikipedia de alguna manera. Muchos ingenieros en software son los que hicieron las plataformas, a través de plataformas colaborativas, hicieron el sistema operativo Linux, y todos le damos nuestra información a Google, más o menos alegremente. Y fíjense cómo compañías que usan la información o usan el talento o usan la capacidad de terceros, la usan para su propio beneficio. Eso contrasta contra empresas que tienen nómina cerrada y que dentro de esa nómina tienen que salir las buenas ideas. Entonces pensemos si en nuestras empresas hay lugar para el talento de gente de afuera o si simplemente estamos viviendo de lo que puede generar la gente que está en nuestra organización. Yo entiendo que acá hay regulaciones, hay normativas, pero simplemente para pensarlo. Otra cosa interesante es el concepto mismo de una de las herramientas más tradicionales del management, que es el concepto de organigrama. El concepto de organigrama, en el fondo, si lo piensan, lo que tiene es que hay una persona arriba que piensa y gente abajo que obedece órdenes.
Y esto va bajando en cascada y tenemos uno que piensa y le ordena a 5 tipos, y esos 5 tipos le ordenan a 30, y esos 30 le ordenan a 700 y así sucesivamente. La pregunta que a veces surge es, ¿qué pasaría si en las organizaciones les diéramos a los de abajo la capacidad de pensar en lugar de solamente de obedecer? ¿Qué pasaría si hubiera más rebeldía y menos obediencia en las organizaciones, y si no hubiera un organigrama que nos obliga a obedecerle al de arriba? El concepto mismo de organigrama es un concepto bastante viejo, bastante antiguo. Es un concepto donde en ciertas situaciones es cierto que no nos podemos poner todos a pensar, pero en muchas otras, cuanta más gente pensando, mejor. Sin embargo, el organigrama parecería estar más diseñado para que haya más un pensamiento que va de arriba para abajo. Esto no solamente genera que haya menos gente pensando, sino que la gente buena que está abajo, que podría ser la que piensa, no tenga ganas de quedarse en esa organización. Y vemos que en las nuevas organizaciones el organigrama ya no es más el organigrama tradicional, sino que se trabaja en equipos de trabajo, que se trabaja por objetivos. Claro, esto conlleva la discusión del tema de control. El control de las cosas que tenemos. O sea, estamos obligados a obedecer órdenes y alguien va a controlar que las obedezcamos. En fin, creo que estas eran algunas ideas respecto del management tradicional y cómo este management tradicional tiene cierta dificultad para llevarse de alguna manera bien con lo que está pasando en el mundo cambiante de hoy en día. Así que bueno, simplemente les quería dejar estas reflexiones para que las pensemos. Y nada, muchas gracias por estar acá y cualquier duda escriban y les contestamos.